nacer cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Oremos. Dios Padre, esta porción de las Sagradas Escrituras ha sido leída y anhelamos que nuestros corazones puedan ser llenados de sabiduría. Dice la Escritura que si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela. Necesitamos, Señor, en esta tarde, rogar y suplicar que nos enseñes la importancia de tu providencia, la importancia de tus decretos, la importancia, Señor, de lo que tú has establecido que sucediera para tu nombre. Necesitamos ir comprendiendo estas verdades que nuestros hermanos a lo largo de la historia han afirmado de acuerdo a la Escritura. Te ruego y te suplico, Señor, que nos permitas entender estas cosas, no para nuestra gloria, sino para tu gloria. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Hemos estado viendo la providencia de Dios. Hemos visto en los primeros párrafos cómo Dios, siendo creador de todo, gobierna soberana y providencialmente desde la más pequeña de sus criaturas hasta la más grande. Todo para la alabanza de su gloria. También hemos visto que las causas primarias de su providencia son inmutables e infalibles. Tan así que nada sucede por azar. Para Dios el azar no existe, porque es Dios quien en las causas primarias determina que las cosas sucedan de acuerdo a su soberana voluntad. Pero también las causas secundarias, las cuales vemos a nuestro alrededor, las cuales nosotros mismos hacemos, esas causas secundarias ocurren de manera natural, sin violar la voluntad de las criaturas, ni tampoco la contingencia. Pero aún así, la voluntad de Dios se cumple de manera inalterable, sí o sí. Siempre se va a cumplir lo que Dios establece, de manera que nada ni nadie puede interferir en los planes de Dios. También hemos visto que nuestro Dios Todopoderoso, en su providencia ordinaria, es libre de obrar con, sin o por encima de ella según le plazca. Las cosas que ocurren en la naturaleza del Señor pueden ser sobrenatural también, ir por encima de la naturaleza, puede utilizar la naturaleza y está en todo su derecho, según le plazca, utilizarla o no. Hoy estudiaremos el párrafo 4 del capítulo 5 de la Confesión, que dice de esta manera: el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia, hasta tal punto que su consejo determinado se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y esto no por mero permiso, las cuales Él, sapientísima y poderosamente, limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santos fines. Sin embargo, lo hace de tal modo que la pecaminosidad de sus acciones procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser el autor del pecado, ni lo aprueba. Si le pudiéramos colocar un título a este párrafo que estudiaremos, el párrafo 4, es la providencia de Dios, la cual ordena y gobierna de múltiples maneras para sus propios fines. Hemos visto, por medio de las Sagradas Escrituras, la importancia de la providencia. Y también hemos reconocido que en nuestro lenguaje actual la providencia ya no es una palabra que se utilice para tristeza nuestra. Cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando de la provisión de Dios. Es decir, que Él nos da de todo lo que necesitamos. Y Él actúa en su providencia para su gloria. Obviamente en todo eso, en lo magno del Señor actúa en su providencia para su gloria, en todas las cosas que van sucediendo, sean buenas o sean malas, todas las cosas
van cooperando y se van desenvolviendo de tal manera que se haga sí o sí la voluntad de Dios. Pero es hermoso porque nosotros, por medio de esa providencia que es para su gloria, somos favorecidos. Somos favorecidos, por ejemplo, con el sol que el Señor hace salir sobre justos e injustos. Somos favorecidos con la nieve que cae en nuestras cordilleras para que pueda llegar agua potable a nuestras casas. Somos favorecidos con la lluvia que riega las tierras áridas y secas. Somos favorecidos también por la misma palabra de Dios que puede ser de gran ayuda para nuestros corazones que necesitan tanto de ello. Así el Señor en su providencia actúa tanto en las cosas de la naturaleza, también en nuestros corazones y almas y aún en nuestras vidas. Como decía el párrafo número 4, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia. Cuando contemplamos la providencia de Dios, podemos ver su poder omnipotente. Podemos ver su sabiduría inescrutable, es decir, una sabiduría que ni siquiera nosotros podemos contar ni entender, porque es tan grande su sabiduría, es tan grande que hasta nosotros, ¿cierto?, nos cuesta conocer las profundidades de ella. Y podemos también ver a través de su provisión, a través de su providencia, la bondad infinita de Dios. Es hermoso contemplar cómo estos tres atributos de Dios son claramente visibles y manifiestos en su divina providencia. Ya hemos dicho que el equivalente a nuestro idioma de la palabra providencia es provisión, lo que significa acción, efecto de ver con anticipación y de preparar lo necesario. Es decir, Dios en su provisión, en su providencia, ve las cosas con anticipación. Y no porque Él vea el futuro, sino porque Él establece, y lo hemos dicho, la presciencia de Dios. Es decir, que Él conozca las cosas de manera anticipada no significa que Él vea el futuro, sino que Él, dentro de todas las probabilidades que existen, Él determina que sucedan las cosas, que Él ha elegido. Elige de tantas probabilidades, elige una para que se vaya encaminando el curso del futuro, porque es lo que nosotros conocemos como futuro, y se vaya desenvolviendo así. Si usted se fija, el Señor nos cuenta la creación del mundo, nos cuenta lo que pasó después de la creación y también nos puede contar nuestro presente, pero también nos puede contar lo que va a pasar en el futuro, porque Dios lo ha establecido en su provisión de esa manera. Dios lo ha establecido en su providencia, que estas cosas vayan sucediendo así. Por eso es muy buena este significado de providencia, es la acción y efecto de ver con anticipación y así de preparar lo necesario. Hemos puesto el ejemplo como un reponedor de supermercado. Si ve que en el estante de las leches queda una leche, ¿qué va a hacer? Su provisión, ¿qué va a hacer? Voy a ir a la caja donde están todos y voy a reponer. Él está preveyendo que falta. Entonces su provisión le hace dotar de todo lo que se necesita. Así Dios va viendo todas las cosas que en su consejo desde antes de la fundación del mundo, Él ve todas las probabilidades y Él, según su provisión, va anticipándose a todas las cosas que van sucediendo. La causa primaria es que Dios dice, esto va a suceder. Y la causa secundaria es que nosotros que estamos viviendo en nuestro tiempo actual, la naturaleza misma y todas las cosas creadas, sean ángeles, sean principados, sean dominios, sean potestades, todas las cosas se van moviendo naturalmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin que Él viole nuestra voluntad, el Señor de igual manera cumple su voluntad en nosotros. Es así como vemos que a través de la acción de la providencia podemos contemplar la mente de Dios, de cómo con anticipación ha podido preparar lo necesario para el plan que Él tiene para su gloria. Dios ha preparado un plan, y ese plan es su gloria, lo hemos dicho. Es que la salvación y todas estas cosas ronden para su gloria, que el juicio también sea para su gloria. Y dentro de todo esto podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Analicemos estos argumentos por medio de las Escrituras. Veamos lo que dice Hechos, capítulo 4,
Hechos capítulo 4, verso 24, para entender el contexto de lo que hemos leído. Recuerde que los apóstoles, comandados por Pedro, ellos estaban anunciando la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que conseguían con eso? Que los azotaran, que les pegaran por estar predicando la palabra del Señor, que había mucha gente que se oponía a esto. Y ellos hacen una oración pidiendo confianza y valor. A través de esta oración vamos a poder ver que ellos entienden la providencia, entienden la importancia de la provisión de Dios y del plan que Dios tiene para su gloria. Por eso, si ellos lo entendían, nosotros necesitamos entenderlo también. Ahora leamos Hechos 4, 24. Y ellos, es decir, los apóstoles y toda la iglesia, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz, ¿a quién? A Dios. Y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Cuál es la causa primaria? Que el Señor había establecido todas las cosas antes que sucedieran. ¿Cuál es la causa secundaria? De que la ciudad, junto a Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, vinieron en contra del Señor, lo golpearon y cierto, lo llevaron a la cruz. Pero todo esto está citado en el Salmo capítulo 2, versículo 1, que es el que se cita aquí. Por boca de David dijiste: ¿por qué se amotinan la gente? Es decir, el Señor utilizó la providencia, porque Él vio todas las probabilidades, eligió una probabilidad y la estableció, la decretó. Por eso los decretos están asociados con la providencia, porque el decreto es lo que Dios establece que se haga, y la providencia es la acción de ese decreto. ¿Y cuál fue la acción de ese decreto de Dios? Que, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, a Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos comprendían la providencia de Dios. Ellos comprendían que el Señor providencialmente tiene el control y el movimiento de todas las cosas. Ellos entendieron esta verdad y se aferraron a ella con tanta confianza, con tanta esperanza. En los momentos de aflicción reconocieron a través de la provisión de Dios. Se fija, ellos están pasando por un momento de aflicción, pero ellos aquí apuntaron a la providencia. Ellos apuntaron a la providencia. ¿Por qué es tan malo y tan triste, como dije al principio, que la palabra providencia se pierda en nuestro lenguaje? Porque estamos perdiendo una verdad bíblica tan certera, estamos perdiendo una verdad bíblica tan segura, estamos perdiendo una verdad bíblica que nos puede ayudar tanto en nuestras dificultades, amados. Porque si nosotros creemos y confiamos de que Dios nos provee de todas las cosas y que su providencia mueve todas las cosas, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entregarnos al Señor, confiar de que lo que Él está haciendo en nuestras vidas es para nuestro bien, aunque no lo podamos entender. Pero para entender la providencia, tal como lo hemos visto en los primeros párrafos de este capítulo 5 de la confesión, ellos debieron reconocer en primer lugar que el Señor era el Creador. ¿Se fijan? Que dice: y ellos, habiendo oído, alzaron su voz unánime a Dios y dijeron: Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en el mar. Entonces, ¿quién tiene el control de todas las cosas? Dios, porque Dios es el dueño, pero no solo es el dueño, sino que también Él es el soberano. Él es el que tiene el control de todas las situaciones habidas y por haber. Él es el que tiene el control de todas las cosas que suceden en cada una de las vidas de las personas. Él tiene el control de todo y absolutamente todo.
Y uno podría decir, pero es que estoy pasando esta dificultad tan grande en mi vida. Pero debo decir, Dios lo ha permitido. Dios lo ha permitido para su gloria. Aunque yo no lo pueda entender, Dios lo ha permitido para su gloria. Y lo que ha permitido para su gloria puede resultar de beneficio para nosotros. Puede resultar de beneficio para nosotros. Entonces, para entender esta verdad de la providencia, de la provisión de Dios, de que Dios establece y ve las cosas que faltan para poder dotarnos de lo necesario. Él, en primer lugar, debe ser reconocido como el soberano. En segundo lugar, debe ser reconocido como el creador y dueño de todas las cosas. Pero también vemos en el verso 25 que por boca de David, tu siervo, dijiste, ellos están apelando al tiempo pasado. Es decir, que Dios ha decretado algo que en los tiempos de ellos se cumplió. Aquí apelaron ellos a la omnisciencia de Dios. Es decir, que Dios estableció el futuro desde la eternidad. Dios estableció lo que sucede en el futuro desde los días de la eternidad. Entonces, si comprendemos esta gran verdad, ¿vamos a estar preocupados de lo que va a pasar mañana? ¿De lo que puede pasar en nuestra vida más adelante? No vamos a estar preocupados de eso, porque el Señor es quien tiene el control de nuestras vidas. El Señor es quien tiene el control de nuestras almas. Y los apóstoles están apelando a esto, están diciendo que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Citando el Salmo capítulo 2, verso 1. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Y ahí ellos dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Es decir, ellos confirman que lo que Dios dice, se hace. Ellos confirman que lo que Dios ha provisto es perfecto y se cumple de la manera que Él quiere. Y conociendo esta verdad, precisamente lo que dice el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Si nosotros nos paramos aquí y vemos todo lo que pasó con Cristo, cómo fue su nacimiento virginal, cómo fue su vida, cómo fue también su predicación, si analizamos a Cristo Jesús en la cruz, si lo analizamos en su resurrección y vamos analizando todas estas cosas, vemos que el plan del Señor es perfecto. No es como nosotros que si pudiésemos estar haciendo algo en nuestra casa, una comida, algo, oh, me faltó esto, que echarle a la comida. Nosotros somos sorprendidos a veces por la contingencia. A veces estamos haciendo algo y dice, oh, y justo voy a comprar clavos, no hay clavos. ¿Y cómo voy a hacer, no sé, una pared si no tengo clavos? Somos sorprendidos por la contingencia, pero en lo contrario, Dios no es sorprendido por la contingencia. La contingencia o lo que está pasando actualmente va ayudando a que la voluntad de Dios pueda seguir pasando. Entonces el Señor no va a ser sorprendido por nada, porque Él ha establecido y tiene el control absoluto de todas las cosas. Y cuando ellos comprendieron esta verdad, pudieron reconocer lo que dice el verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice o qué nos está queriendo transmitir Lucas por medio de esta porción de las Escrituras? Los apóstoles confiaban en la providencia de Dios. Los apóstoles, aún en los momentos más difíciles, donde ellos se veían amedrentados por lo que estaba pasando, por la persecución que estaba viniendo a sus vidas, ellos apelaron a la providencia de Dios. Ellos dijeron, tú, Señor, tú eres creador de todas las cosas, tú eres el dueño de todo, tú eres el que organiza, gobierna y ordena todas las cosas. Tú eres el que decreta las cosas y esas cosas se cumplen. Tú eres, Señor, el que hace tu plan tan perfecto. Y sabiendo todo eso, Señor, ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿No debiésemos nosotros tener tal confianza en la palabra de Dios?
No debiésemos nosotros tener tal confianza en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y no en lo que nos metamos en la cabeza que va a suceder. A veces uno siempre está diciendo, y si pasa esto, si pasa esto otro, si pasa tal cosa. Pero hay algo que nosotros debemos entender con claridad. No es que estas cosas que pasen vayan a ir en contra de los planes de Dios. Lo que Dios establece que suceda, eso es y eso será. Ellos comprendieron que Dios es omnipotente. Ellos comprendieron que la sabiduría de Dios es inescrutable. Ellos comprendieron también que el Señor tiene una bondad infinita. Porque si ellos no creyesen en la bondad de Dios, ellos no hubiesen pedido valor y confianza en esos momentos tan dolorosos para ellos. Punto número 2. Todo esto manifiesta en su providencia hasta el punto que su consejo determinado se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y esto no por un mero permiso. Si estamos asegurando y aseverando de que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, de que Dios ha determinado que las cosas sucedan, alguien podría argumentar y decir, ¿y qué pasa con el pecado? ¿Qué pasa con el pecado? ¿Acaso Dios provocó el pecado? Y hay gente que se atreve a decir esas cosas. ¿Acaso Dios creó el pecado? Pero eso sería un mal entendimiento de la providencia de Dios. Porque esto responderá a preguntas tales como, ¿a Dios se le salió de control la creación? Preguntas tales como, ¿Dios fue sorprendido? ¿Fue defraudado por Adán y Eva? ¿Fue algo que él no sabía que iba a pasar? ¿Acaso Dios fue sorprendido por la rebelión de Satanás? Absolutamente no. Todos estos acontecimientos manifiestan la providencia de Dios. Todo lo que pasa, aún lo malo, eso es lo que yo les quiero transmitir, aún lo malo, Dios lo ha permitido. Pero recuerden, no solo como un mero permiso, sino que Él lo ha establecido así. Él lo ha establecido de esa manera. Romanos capítulo 9, verso 22. Romanos 9, 22. Es importante que comprendamos el alcance que tiene la providencia de Dios. Porque la providencia es algo que nos hace estar firmes y con una esperanza viva en el Señor, de que Él hará conforme a su voluntad. Romanos capítulo 9, versículo 22 y 23 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, que hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria? ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol? Y que más adelante lo rectifica. El Señor ha creado vasos de ira, ha creado vasos de misericordia. Él lo ha establecido de esa manera. Él lo ha establecido, no solo Él lo ha permitido. Él no solo ha permitido que la gente no crea en Él, sino que también lo ha establecido así. Usted puede decir, ¿pero cómo? Sí, por algo el Señor habla de un infierno. Porque si no estuviese establecido de esa manera, no habría necesidad de crear un infierno, o se crearía más adelante porque uno no sabe quién va a ir ahí. Pero el Señor ha determinado las cosas según su consejo, según su providencia, y que todos estos acontecimientos no son algo que sorprenda a Dios. Y ahí es donde nos hacemos la pregunta, ¿pudo Dios evitar la caída? Si Dios hubiese querido, ¿hubiese podido evitar la caída? Sí, pero ¿ese fue su propósito? No fue su propósito. Recordemos, para los que estamos en el discipulado, que Adán y Eva fueron creados perfectos, pero a su vez fueron creados con una perfección mutable, con el sentido que ellos podían dejar y podían desobedecer, podían decir, no, hasta aquí llego. Ellos tenían esa capacidad, eran mutables, ellos cambiaban.
En cambio, Dios es inmutable, su santidad nunca cambia, su justicia nunca cambia. Pero el hombre sí, es mutable. Fue creado mutable, pero Dios lo creó santo. Pero con la capacidad de decir, y sí, ¿cómo de lo que el Señor dijo que no? Es así como cada uno debe entender que si Dios puede hacer algo, que el Señor no lo sorprende en las cosas que pasan. No es que Él dijo, oh, Adán y Eva pecaron contra mí, yo no lo sabía, ¿no? Él lo estableció de esa manera. Él los obligó, ¿no? No los obligó, pero todas las causas secundarias, como lo hemos ido viendo en las anteriores reuniones, todas las causas secundarias van ayudando y al final van cumpliendo de igual manera la voluntad del Señor. Veamos que el Señor sí puede evitar que pequemos, si Él así lo quiere y si es su propósito. Génesis 20, verso 6. Génesis 20, verso 6. Esto es a Abimelech, cuando Abraham entró a esa tierra como forastero y querían tomar la mujer de él. Pero mire lo que dice el Señor a este hombre, Abimelech. Génesis 26. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocaras. ¿Cómo el Señor aquí dice? Yo, aquí el Señor le deja claro, dice, yo también te detuve de pecar contra mí. Y ahí, si eso está en Génesis, eso está en la Escritura, lo declara el Señor, Él puede decir, no, tú no vas a pecar. Si es su voluntad, si es su decreto. Recuerde que estaba establecido por Dios que Sara tuviese más adelante un hijo. Ese hijo se iba a llamar Isaac, iba a estar la descendencia del Dios vivo. Entonces no podía este hombre tocar a esta mujer, porque esta mujer le pertenecía a Abraham, pertenecía a una promesa, pertenecía a todo lo que Dios ya había estructurado que sucediera. Por eso digamos, el Señor tiene el control de todo. No piensen que el Señor se le escapa una. A veces uno dice, pero ¿cómo el Señor no sé, el Señor no está conmigo ahora? El Señor no sé por qué permitió que pasara esto. Debemos entregarnos y decir, Señor, tú siempre haces las cosas perfectas. Yo no lo puedo entender ahora, pero tú, Señor, siempre haces las cosas perfectas y las haces para tu gloria. Dios tiene sus propósitos justos y perfectos. Utiliza las causas secundarias para su gloria. Dios utiliza el sufrimiento para su gloria, y con ese sufrimiento a veces somos beneficiados, porque si no sufrimos, muchas veces nos olvidamos de Dios. Si no sufrimos, muchas veces no tenemos ese deseo de servir al Señor. Pero el Señor muchas veces hace conforme sea su voluntad. Mire, veamos lo que dice Génesis 50, 20. Un texto que se utiliza mucho para esto. Ustedes recuerdan que los hermanos de José, ¿qué hicieron con él? Lo vendieron como esclavo. José la pasó mal. Y uno puede ver que esto fue un sufrimiento muy grande para él. Pero mire lo que a la conclusión, que llega un justo llamado José. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Las causas secundarias piensan hacer lo que ellos quieren hacer, pero quien encamina todas las cosas para bien tiene Dios. Imagínense a José en una cisterna, un jovencito, sus hermanos le tenían mala, lo tiran ahí, se lo llevan como esclavo lejos de su familia, lejos de todo, y uno puede decir, pero ¿qué está pasando aquí? Él es un hijo de Dios, ¿por qué está sufriendo eso? En el momento uno podría decir, pero ¿por qué? Mire el sufrimiento que le llevaron a su padre. ¿Por qué el Señor permitió esto? Como podemos ver en la historia, nos damos cuenta que el Señor lo permitió para que él después llegara y fuera segundo después de Faraón, pudiese advertir a Faraón de la escasez que iba a venir, y así también él pudiese ayudar a su familia,
que eran un pueblo nómade que estaba en el desierto, no tenía cómo alimentarse. Pero se fija cómo uno lo ve ahora fácil porque uno conoce toda la historia, pero métase en los zapatos de José en el momento, es vendido, lejos de su familia. Después cuando piensa que está bien, está llegando bien, la esposa de Potifar, miren lo que le hace, después él cae a la cárcel. Uno dice, Señor, ¿por qué ahora mire, me ha pasado todo esto malo, ahora estoy pasando más cosas malas? ¿Por qué, Señor? Pero José no se preguntó eso. Nótese, en la historia no se pregunta, Señor, ¿y por qué estoy pasando esto? No. Él llega a la conclusión. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios encaminó este mal y lo encaminó para bien. Entonces es importante que usted y yo vayamos entendiendo que los acontecimientos, buenos y malos, están bajo la providencia de Dios. En este caso, un acontecimiento malo, uno no puede ver la providencia en José, pero sí la puede ver cuando uno analiza toda la historia, ya puede ver que sí era la providencia. Y a veces pasarla mal es parte de la providencia misma de Dios. Pasarla mal muchas veces es parte de lo que Dios ha permitido para su vida. Dios permitió y estableció que sucediese para la gloria de su gracia, para la gloria también de su justicia. Como dice Romanos, capítulo 9, versículo 23. Y lo leímos hace un momento. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. El Señor preparó vasos de misericordia para su gloria. Y anteriormente el versículo también preparó vasos de ira para la gloria de su justicia. Está la gloria de la gracia de Dios y está la gloria de la justicia de Dios. Y todo esto va ayudando para bien. Todo esto se va encaminando conforme a lo que Dios ha establecido. Vamos a Romanos 5:20. Romanos 5:20. El Señor permite el pecado, el Señor establece que estas cosas sucedan. No es solamente un permiso que Él da, sino que Él establece que así suceda. Para que podamos ver esto, ¿por qué el Señor permite que Adán y Eva pequen? Dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor. Uno siempre ve en la muerte algo malo. Oh, la muerte, ¿por qué el Señor permite la muerte? ¿Y por qué el Señor permitió todo esto? Permitió que Adán y Eva pecaran, permitió que toda esta desgracia viniera sobre la humanidad. Pero todo es para que la gracia reine por la justicia. Y no por nuestra propia justicia, sino mediante Jesucristo nuestro Señor. Cuando vemos la historia, si vemos la historia de lo que está pasando en la vida actual, lo vamos a entender. Pero si analizamos la historia desde la perspectiva completa de Dios, vamos a decir, cuán sapientísimo es nuestro Dios. El Señor tiene una sabiduría inescrutable. El Señor es todopoderoso porque puede ir encaminando todas las cosas para que vayan sucediendo como Él quiere. Ahora entiende por qué ellos en Hechos pidieron esa confianza y citaron la providencia para decir, Señor, nos están persiguiendo, nos están matando, mira Señor, están haciendo todo con esto, con nosotros. Danos confianza y valor. Y dice que el momento que ellos pidieron esas cosas tembló y a ellos fueron llenos de nuevo, valentía para predicar la palabra de Dios. El Señor no dijo yo voy a quitar, voy a matar a todos sus enemigos, no dijo eso. Yo les voy a dar valentía para que aunque los maten, ustedes sigan predicando la palabra de Dios. Porque eso el Señor lo encamina para su gloria. No es lo que nosotros queremos, es lo que Él quiere. Cuando leí a Samuel entendí esto, muy importante, veamos 2 Samuel 16. David entiende la providencia. Y si usted y yo la entendemos, vamos a entender el propósito del sufrimiento. 2 Samuel 16, 10. 2 Samuel 16, 10.
David va pasando por un lugar y unos hijos de este hombre de Saúl, ¿cierto? De la familia de Saúl, sale ahí y empieza a maldecir a David. David va pasando, David el rey, y va con todo su ejército, y ahí anda uno por arriba, no lo imagino, gritándole que fuera maldecido David y fuera maldecido por toda la sangre que había derramado, por todas las cosas. Y los del ejército le dicen: ¿y tú quieres que vayamos a hacerle algo a este hombre que está faltando el respeto al rey? Pero mire lo que dice David, verso 10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová lo ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Como que cala en mi corazón esta palabra, porque es algo malo. Uno puede decir: Señor, pero yo soy tu hijo, ¿por qué esta gente me maldice? ¿Por qué? Pero él, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero a mí me cala estas palabras, porque él dice, para no parafrasear, él dice: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que me maldiga. El Señor está permitiendo esto, el Señor está permitiendo, porque yo también he hecho cosas malas. El Señor está permitiendo que esto pase, porque yo también he hecho cosas malas. Es porque es su voluntad. Yo no me puedo ir en contra de su voluntad. Si Él lo permite, es porque Él así lo quiere. Si Él quiere maldecirme, que me maldiga. El Señor se lo ha dicho. El Señor lo ha permitido. El Señor lo ha permitido. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, hacia mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Él entendió el propósito del sufrimiento por medio de la providencia. Porque la providencia a veces la vemos solamente con cosas buenas que nos pasan, pero también la tristeza, la amargura, la angustia, la dificultad es parte de la providencia que Dios ha permitido para su gloria, para su gloria. Porque uno podría pensar, lea la primera de Samuel y se va a dar cuenta: un David victorioso, un David que siempre estaba en los caminos del Señor, que siempre estaba de victoria en victoria, derrotando a Goliat y con todas estas cosas. Pero después lea segunda de Samuel, un David totalmente destruido, un David que la pasó pero súper mal. ¿Y cuál fue el punto de inflexión? El pecado. Y uno puede decir: ¿pero por qué el Señor permitió que pecara con Betsabé? Para que aprendiera la gracia. Que esta guerra o todo esto no es para los victoriosos, para los que nunca pecan, para las personas perfectas. No, es para las personas que fallaron y que por medio del sufrimiento el Señor nos va puliendo. Nunca, cuando veamos sufrimiento, nunca digamos: Señor, ¿por qué? Veamos sufrimiento y decimos: Señor, ¿qué quieres cambiar de mi vida? Señor, tú tienes un propósito para tu gloria en mí. Si tú permites que esté pasando algo, esto, ¿qué quieres que yo entienda? O debo entender: déjalo, Señor, déjale que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Quién sabe si esta maldición se transforma en bendición? ¿Quién sabe si todo esto va a ser y va a resultar en la gloria de Dios? Romanos 11:30. Romanos 11:30. Romanos 11:30. Dice así: pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también esto ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Miren, dice: pero ¿por qué el Señor permite el pecado? El Señor lo permite para que todos desobedezcan y así tener misericordia. El Señor lo permite, y algunos dicen: ¿por qué el Señor permite? Para tener misericordia. Para tener misericordia. Y cuando entiende la providencia
El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, cuando entiende la providencia, dice ahí: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entendamos el propósito de la providencia, si no, nunca vamos a salir a flote. Entendamos el propósito de la providencia. Todo es para la gloria de Dios. Hay cosas que usted no va a entender, hay cosas que yo no voy a entender, pero debo entregar mi corazón a Cristo y decir: Señor, si tú quieres que esto pase, esto va a pasar, Señor. Me entrego a tu voluntad. Haz tu voluntad en mí. En tercer lugar, sigue diciendo este párrafo 4, las cuales Él, en sapientísima y poderosamente, limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus sapientísimos fines. Es decir, la providencia de Dios va obrando de manera sapientísima, de una sabiduría tan elevada, tan poderosa, pero Él también limita estas cosas. Él le pone límites. Y así mismo también Él va ordenando esta providencia, la va gobernando de múltiples maneras para sus fines sabios. ¿Alguien puede dudar de la sabiduría de Dios? ¿Alguien puede decir: no, yo dudo de lo que el Señor está haciendo? No debemos nunca hacer eso, porque Él es sapientísimo. Nosotros somos ignorantes, Él es sapientísimo. Dios permite y establece los acontecimientos según su sapientísima y poderosa providencia. También los limita. Miren lo que dice Hechos 14:16. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 16. Hablando acerca de la humanidad, en Hechos 14:16, Él limita también su providencia. Él la limita, porque Él se la da a quien Él quiere, o Él la va dirigiendo como Él quiere. Dice Hechos 14:16: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Es decir, el Señor le permitió a la gente andar en sus propios caminos. Mire, si el Señor lo puede dejar a usted decir, haga lo que usted quiera. Lo entrega a su propio. Porque uno a veces piensa en los mapuches. Mire, los mapuches no tuvieron el Evangelio. El Señor lo entregó a sus propios caminos, pero no los dejó sin testimonio. ¿Qué les dejó? La revelación natural, ¿cierto? Les dejó la revelación natural. Pero ellos, ¿qué hicieron con la revelación natural? Los indígenas, ellos empezaron a servir a otros dioses. Ellos empezaron a crearse dioses igual. Y el Señor, aún así, les daba lluvia, les daba tiempo fructífero, les llenaba de sustento y les llenaba de alegría los corazones, igual lo hacían. Entonces, uno se va dando cuenta que en esta providencia común el Señor, si quiere la da, el Señor si quiere la limita, el Señor la va gobernando y la va distribuyendo como Él así lo quiere. Oseas 4:17 también afirma esta verdad. Oseas 4:17. Miren cómo el Señor va obrando en su providencia, en su sapientísimo y poderosamente. Él va limitando esto, la va ordenando, la va gobernando de múltiples maneras para sus sapientísimos fines. Y hablando de Efraín, dice: Efraín es dado a los ídolos. ¿Qué le dice? Déjalo. Mire, si el Señor hace como Él quiere. Sí, y eso yo creo que es una de las palabras más terribles, porque si el Señor dijera: está haciendo esto malo, ya, déjalo que lo haga. Él la va limitando, la providencia la va distribuyendo, la va gobernando como Él quiere, como Él lo establece. Si Él así lo establece, eso va a suceder. Y nadie puede ponerse. Él ordena y gobierna de múltiples maneras para sus planes sapientísimos. Isaías 10, verso 6. Veamos por medio de este ejemplo cómo el Señor va ordenando todas las cosas. Isaías capítulo 10, versículo 6. Dice así la Escritura:
verso 5. Isaías 10, 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Levanté contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le envié, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como el lodo del cáliz. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no poco. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes. No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad, y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Si entendemos esta profecía que se encuentra en Asiria, el Señor, en primer lugar, Asiria es, como estamos estudiando, uno de los enemigos más grandes que tuvo el reino del norte. Pero el Señor ya estaba cansado de este reino del norte, porque en el reino del norte ellos lo que querían era solamente entregarse al ruido, entregarse a la falsedad, entregarse a costumbres malignas. Y el Señor, ¿qué hace? Toma a Asiria y le dice a todo asirio, obviamente dentro de su providencia, no es que él les diga, se le presente el rey de Asiria y le dice haga esto, no. Ellos ni siquiera lo van a saber, pero están cumpliendo con lo que el Señor dice. Destruyan esa ciudad. Y cuando la destruyan, el Señor, ¿qué va a hacer con ellos? Los va a castigar por haberlo hecho. No sé si entiende, al final todo se va moviendo por la providencia que el Señor gobierna y distribuye como Él quiere, pero la causa secundaria va haciendo según su voluntad. Entonces así ya viene, destruye a los israelitas, y el Señor quería que los israelitas fueran destruidos, sí, los 10 tribus por toda la idolatría que habían hecho. Pero a su vez el Señor después iba a castigar a Siria, iba a tomar a Babilonia y iba a castigar a Siria por haber maltratado a su pueblo. Porque el Señor distribuye y gobierna las cosas como Él quiera. Él las establece de múltiples maneras de acuerdo como Él lo quiere. Él establece y permite la destrucción. Él castiga también al destructor. Y punto final. Sin embargo, lo hace todo de tal modo que la pecaminosidad de sus acciones procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser el autor del pecado, ni lo aprueba. Porque muchos podrían afirmar y decir, Dios está cometiendo o influyendo a las criaturas a pecar. Pero como vimos en los decretos de Dios en el párrafo 3, si les deja actuar en su pecado para su justa comprensión. Es decir, el Señor no es que Él decretó que Asiria fuera a matar a los israelitas, no. No es que Él influenció a Caín que matara a su hermano, o a Adán y Eva a pecar, o los pecados que se cometen en el mundo. Él no influenció a la gente. Pero la gente cumplió al final con lo que Él sí quería. ¿Y de quién es la culpa al final? ¿De Dios o del ser humano? Es del ser humano, porque ellos voluntariamente y responsablemente están haciendo todo el mal a su alrededor. Nadie lo está obligando. Porque Dios no tiene relación con el pecado. Él no puede pecar porque eso iría en contra de su naturaleza. Santiago lo deja muy claro en Santiago capítulo 1, versículo 13, cuando dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, estas personas que las causas secundarias providencialmente terminan haciendo la voluntad de Dios, pecando, haciendo todo este tipo de cosas malas, si bien cumplen con lo que Dios ha permitido y ha establecido, Dios no es el que hizo eso, sino ellos mismos. Ni Dios los influenció para que hicieran eso, sino que ellos mismos, por la dureza de su corazón,
y por su naturaleza pecaminosa han sido atraídos por sus propias debilidades. Tenemos el ejemplo de Judas. Judas vendió al Señor. Eso ya estaba establecido en la Escritura que iba a pasar. Pero no es que Dios obligó a Judas a hacer ese pecado, sino que Judas, como le gustaba la plata y le gustaba robar de la ofrenda, ¿qué es lo que hizo? Le ofrecieron plata y él se ofreció para quedarse, porque a él le gustaba la plata. Y al final terminó cumpliendo con lo que el Señor ya había establecido. Veamos lo que dice el Salmo 50, verso 21. Salmo 50, verso 21. El Señor no es el autor del pecado. Si bien Él establece y determina que estas cosas sucedan, quien termina pecando son las criaturas y no Él. Salmo 50, verso 21. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Perdón, Salmo 50, 20. Ahí sí. Dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. No es que el Señor influencia a las personas a pecar, las personas pecan. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Guarda silencio. Guarda silencio. ¿Está pecando? Guarda silencio. Pero después, ¿qué hace el Señor con esta persona? La castiga por haber hecho este tipo de cosas. El Señor ha establecido, determinado todas las cosas, pero quien termina pecando y haciendo todo esto para que el Señor después castigue a estas personas, que termina haciendo el pecado y siendo el responsable, es el ser humano, por su propia pecaminosidad. Por esto, todo se mueve para la gloria de Dios, y el propósito soberano de su providencia permanece y permanecerá para siempre. ¿Qué nos queda a nosotros? Sino confiar que lo que Dios ha establecido es real, es verdadero. Cuando venga el sufrimiento, ¿qué debemos hacer? Señor, tú lo has permitido para tu gloria. No quiero, a veces no lo voy a entender, Señor, pero sé que tú algo me quieres hacer entender aquí. Permíteme comprender tu providencia divina. Oremos. Dios Padre, es importante afirmar esta verdad, que aún Pedro la comprendió junto a los apóstoles. La importancia de reconocer tu providencia, la importancia de reconocer que aún a través del sufrimiento tú estás moviendo. A través, Señor, también de la pecaminosidad de las personas, sea para tener misericordia o sea para enjuiciarlas, todo se está moviendo, todo se está llevando en acción de acuerdo a tu voluntad y de lo que tú has establecido. Pero sabemos que los culpables de todo esto no eres tú, Señor. Los culpables son los ángeles caídos, el diablo y todos los impíos y pecadores que sin arrepentimiento quieren permanecer, que aman su pecado y que no quieren venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. Por amor de tu precioso nombre, Señor, te suplico y te ruego que nos permitas comprender estas cosas, para que cuando venga el sufrimiento, para que lo que tú has decretado venga, nosotros podamos tomarlo como lo hizo José. Tú, Señor, has cambiado este mal en bien. Podamos decir como David, déjalo que me maldiga, el Señor lo envió. ¿Quién sabe si esta maldición se transforma en bendición? Señor, cuando tu disciplina venga, ayúdanos a no desmayar cuando hemos de ser disciplinados por ti. Y si algunas veces viene el sufrimiento, no por algún motivo que nosotros hayamos hecho algo, permítanos, Señor, confiar como Job de que tú lo has permitido para tu gloria. Te ruego, Señor, que nos permitas entender más tu provisión, tu providencia, para tener confianza y valor en tus promesas. Te suplico, Señor, que nos guardes durante esta noche, que guardes el regreso de nuestros hermanos, Señor, a su hogar, y que tu gracia y tu paz sea en nuestros corazones. Amén. Amén. El Señor, nuestro Salvador, nos guarde y